buscando el amor y el amor no quiso encontrarla a ella. Y ahora haciendo recuento, ya su tiempo pasó, tan solo le queda esa estrella. Ya sus ojos no tienen la mirada de ayer y ya nadie le dice que es muy bella. Y se pasa las noches encerrada en su hotel, tan solo le queda esa estrella. Ya no le queda jardín ni nadie a quien extrañar. Menos mal que esa estrella sigue allí, siempre. Ya sus ojos no tienen la mirada de ayer y sus piernas no aguantan los tacones, pero siempre que mira hacia el cielo y la ve, le dice: por Dios, no me abandones, no. Cada fin de semana va al Monte de Piedad y a la vuelta se compra una botella. Ya no tiene más cosas que poder empeñar, tan solo le queda esa estrella. Hace más de 6 años que no prueba el champán, pues ya nadie lo compra para ella, pero no tiene nada que merezca brindar, tan solo le queda esa estrella. Ya no le queda jardín ni nadie a quien extrañar. Menos mal que esa estrella sigue allí, siempre. Cada año ha dejado una huella en su piel y sus piernas no aguantan los tacones, pero siempre que mira hacia el cielo y la ve, le dice: por Dios, no me abandones, no, oh, no. Buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra casa. Gracias por vuestra asistencia. También quiero agradecer especialmente a una persona que tenemos aquí, como es Inma Bajo, consellera del distrito de San Martín. Hoy, 4 de marzo, nos adelantamos con esta conferencia que, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es, como he dicho anteriormente, el día 8 de marzo, pero lo celebramos un poquito antes. Y para hacerlo tenemos con nosotros a Lola Fernández, que es escritora, es psicóloga. Filósofa. Ay, filósofa, siempre te confundo, pero bueno, Casi. Tú ya me rectificas. Filósofa. Y también tenemos a Gemma Salvador, que también es escritora y que es abogada de profesión. Que ellas nos hablarán sobre el tema que tratamos hoy. Y como colofón a las palabras de nuestras compañeras tendremos una nota musical a cargo de María Muñoz, perdón. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebra el 8 de marzo. El mundo se moviliza para dar visibilidad a un problema lamentablemente
lamentablemente sigue vigente, la desigualdad entre hombres y mujeres. Desde aquel 8 de marzo de 1857, en el que las trabajadoras de una fábrica de textil salieron a las calles de Nueva York para protestar por la desigualdad salarial. Es mucho lo que se ha conseguido, pero es mucho más lo que nos queda por conseguir. La lucha de las mujeres continúa y queremos recordar con algunas frases para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Las mujeres somos soñadoras, amigas, compañeras, madres, solidarias, ingeniosas, luchadoras, emprendedoras, economista, organizadora, generosa, valiente y siempre dispuestas a colaborar. Con estas frases para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora queremos recordar todas estas cosas que aún nos quedan por lograr. La discriminación laboral, las dificultades de las mujeres para llegar a puestos de poder, la desigualdad salarial, el acoso, la violencia o los estereotipos de género son solo algunas cuestiones que urge resolver. La lucha continúa y es que hay reservas de poder y talento que aún no se han aprovechado lo suficiente y todavía estamos esperándolo. Benditas mujeres que en su largo caminar hacen de la historia un grito de libertad, de amor y de esperanza. Y ahora aquí, a continuación, vamos a ver un vídeo que Lola nos va a ir explicando paso a paso la temática. Vale. La primera parte yo quería tocar las mujeres a lo largo de la historia. Los derechos de las mujeres a lo largo de la historia han sufrido vaivenes, avances y retrocesos en el camino hasta llegar a la situación actual, la cual todavía está lejos de ser perfecta. Algunas de las cosas que las mujeres no podían hacer hace 100 años en la mayoría de los países occidentales era la igualdad salarial, vestirse con libertad, votar, divorciarse, abortar con amparo legal, acceder a la educación, administrar sus propios bienes, ejercer su derecho a la planificación familiar, entre otras muchas. Vestirse con libertad. Los roles de género limitaron históricamente la libertad de las mujeres para vestirse a su antojo. No podían ponerse pantalones, considerados como un símbolo machista. En 1915, la feminista puertorriqueña Luisa Campetillo fue arrestada por ponerse pantalones en público. Podían darse contratos como el de una maestra que aceptaba no casarse, no fumar, no beber cerveza, no vestir ropas de colores brillantes y usar siempre 2 enaguas. La relajación de las normas morales sobre el aspecto de la mujer en el mundo occidental no comenzó hasta los años 20 y 30 del siglo pasado, en grandes ciudades como Nueva York o París, sobre todo entre las clases medias. Las mujeres empezaron a cortarse el pelo, a cortar las faldas, a salir, a pasear solas. Votar. Hace 100 años, las mujeres no podían votar en muchos países. El voto femenino fue permitido por primera vez en Nueva Zelanda, en 1893. Australia, Finlandia, Noruega y Dinamarca lo aprobaron entre 1902 y 1915. Reino Unido en 1918. En España votamos por primera vez en los comicios de 1933, en la Segunda República. 6.800.000 mujeres españolas pudieron votar gracias a la lucha de numerosas mujeres y de la diputada Clara Campoamor, que dio este discurso histórico. Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un sexo, solo alumbrar. Las demás las hacemos todos en común, y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer, sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras. La guerra civil y la posterior dictadura franquista desvanecieron los avances conseguidos en materia de derecho de la mujer y la devolvieron a una posición de sumisión y relegación al hombre. Las mujeres españolas pasarían cerca de 40 años sin volver a votar, hasta las elecciones de 1977,
Yo tenía 17 años. Divorcio. Históricamente el divorcio no ha sido tan fácil. Una mujer no podía divorciarse por las mismas razones y con la misma facilidad que un hombre. Estaba considerado un escándalo. Las mujeres tenían que aportar pruebas de que estaban siendo víctimas del maltrato físico o el adulterio del marido. No podían evitar ser forzadas a tener relaciones sexuales, porque la violación se definía como relaciones forzadas con alguien que no fuera la esposa. A posterior, la aprobación del divorcio solo favoreció a las mujeres que eran económicamente independientes. En España había sido legalizado en 1932 y se restauró en agosto de 1981. Aborto. Quien ayudase a una mujer a abortar podía ir a la cárcel. La liberación se produjo a finales de los años 60, con cambios legales en Estados Unidos, Europa Occidental e Israel. En España, el aborto voluntario se despenalizó en el año 2010. El acceso a la educación. En la antigüedad, la educación de la mujer estaba orientada a su función como esposa. Las niñas aprendían a hilar, tejer y la música, y a tocar la lira. Su formación terminaba con el matrimonio. Una vez casada, el marido recluía a su esposa en una parte de la casa apartada del exterior o la vida social que él llevaba. Más tarde, el acceso de la mujer al sistema educativo no buscaba de ninguna manera alterar la función social de la misma, sino simplemente alfabetizarla y adiestrarla en los quehaceres domésticos para el funcionamiento del hogar y de la familia. La Iglesia defendía el papel de la mujer como el de esposa obediente. Fue en el siglo XIX cuando las universidades abrieron sus puertas a las mujeres y éstas pudieron empezar a tener la oportunidad de graduarse en carreras como la medicina de manera oficial. Aunque en España, Concepción Arenal, 1820-1893, experta en derecho, pensadora, periodista, poeta y autora dramática, con 21 años tuvo que disfrazarse de hombre para poder ingresar como oyente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Se cortó el pelo, se puso levita y sombrero de copa. La primera alumna que se matriculó en España en la universidad fue María Elena Maseras, en 1872. Se necesitaba el permiso especial del Consejo de Ministros para poder estudiar. Hasta el 8 de marzo de 1910, las mujeres no pudieron acceder a la universidad en igualdad de condiciones y oportunidades. Ese año se aprobó una Real Orden que autorizó por igual la matrícula de alumnos y alumnas, poco después de que la escritora Emilio Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública. Las mujeres han tenido que luchar muchos años para poder acceder a una formación profesional. Un siglo más tarde, más de la mitad del alumnado hoy en día universitario es femenino en España. Administrar sus propios bienes en el matrimonio, la posibilidad de heredar, poner una demanda judicial o participar en contratos no estuvieron siempre al alcance de las mujeres. En algunos países, las mujeres adquirieron antes el derecho a votar que el derecho a controlar sus asuntos económicos. Las casadas se mantuvieron largamente en una situación de supeditación a sus maridos durante décadas. La aprobación de la Ley 14-1975 del 2 de mayo permitió que la mujer pudiera abrir una cuenta bancaria, 1975, pero con el permiso del marido. Tenía yo 15 años, aún lo recuerdo. Hasta la Constitución Española de 1978, no se permitió a una mujer abrir una cuenta corriente sin el permiso de nadie. Ejercer el derecho a la planificación familiar. La Iglesia Católica empezó a condenar rutinariamente cualquier práctica que interfiriera con la concepción durante la Edad Media. En 1484, el Papa Inocencio VIII incluyó la contracepción entre las actividades propias de las brujas, cuya persecución autorizó mediante la bula Summis Desiderantes Affectivus. En 1960, 30 estados todavía tenían leyes que restringían la venta, incluida la publicidad, de métodos anticonceptivos. Para terminar este pequeño recorrido por la historia, quiero hacer un reconocimiento a las mujeres científicas, artistas, escritoras, fotógrafas, que a lo largo de su vida han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad.
pero lejos de reconocimiento, sus nombres fueron eliminados y en ocasiones suplantados por la identidad de un hombre. Padres, parejas, hermanos o amigos se han aprovechado de las ideas creativas de sus compañeras para conseguir el éxito. Muchas han tenido que utilizar seudónimos masculinos para que su obra fuese valorada. Sin ir más lejos, J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, tuvo que modificar su firma para ocultar su género. Fue una sugerencia de decisión de los editores. Le aseguraron que si lo ocultaba a los lectores, habría más posibilidades de que el público se interesara por la obra. Y hasta aquí la primera parte. Dejo el micrófono a mi compañera Gemma. Bueno, después de lo que ha dicho ella, que prácticamente ha dado una visión muy buena de todo, yo voy solamente a hacer unos puntitos, más o menos, la primera parte, sobre más o menos, porque claro, esto es cuando lo hemos hablado ella y yo, aunque evidentemente hemos tratado de no coincidir, es muy difícil, por la sencilla razón de que estamos hablando de un tema que tiene muchas cosas en común. Entonces yo solamente voy a decir lo siguiente, la primera parte. Hablaba ella, efectivamente, del largo camino que ha tenido que recorrer la mujer para trabajar y tal. Pero voy a hablar de una persona, de una mujer que además está muy conocida en las novelas como la institutriz, ¿no? Las institutrices tenían un trato muy diferente de los preceptores. O sea, era una desigualdad tremenda. Entonces la institutriz era esa mujer que se dedicaba de alguna manera a dar clases a las niñas de la clase media, de la burguesía o de la aristocracia. Era muy mal vista porque no era ni señora ni criada, estaba en el medio, ¿no? Y entonces digo la injusticia que tenían con ella, porque esta mujer no se podía casar. Entonces decimos, bueno, en realidad, conforme o en diferencia de los preceptores, pues esto sí, y tenemos un caso conocidísimo, como es el de Alejandro el Magno, tiene a Aristóteles como preceptor, ¿no? Y sin embargo la institutriz, pues vemos cómo se tenía que afear para no tentar al hombre o a los hombres de la casa, cómo tenía que adoptar unas modales de sumisión respecto del hombre, cómo estaba un poco hasta ridiculizada, ¿no? Y vemos las novelas, que son de alguna manera el reflejo de la realidad, y que efectivamente ella lo ha dicho muy bien, que incluso había escritoras que se tenían que cambiar el nombre, bueno, Fernán Caballero, Cecilia Montefaber y otras, porque como mujeres pues no vendían res, y además estaba muy mal visto, por cierto, que está pasando ahora también, pero es que venden más los hombres que las mujeres de libros, ya también lo saben, ¿verdad? Bueno, el caso es que evidentemente esto pues no dejaba de ser una injusticia, y Jane Austen en sus novelas vemos cómo hacía un ejemplo claro de lo que era la institutriz, esa criatura sumisa y tal, que tenía que estar aguantando. Vosotros imaginar que tenéis que llegar a una casa y que encontráis que vais a dar clases a unas niñas, por ejemplo, y os encontráis que por un lado tenéis enfrentadas, que muchas veces hasta estas niñas, cuando eran un poco mayorcitas, se reían de estas institutrices, en realidad les debían mucho de la educación y tal, y por otro lado tenían a los criados, que como evidentemente pues eran considerados un poquito más, pues claro, tenían de alguna manera ese complejo, ¿no? Pero esto es el tema, digamos, de las institutrices, pero más que nada para que veáis esa injusticia totalmente enorme de lo que hacían con este tipo de mujeres, que fueron las primeras que empezaron a trabajar. Breve. La actualidad. La importancia de la educación. La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para alcanzar los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no discriminatoria beneficia tanto a los niños como a las niñas y conduce a relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres. Es esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de género y convertirse en agentes de cambio. Al mismo tiempo benefician a las sociedades enteras. Contribuyen de modo sustancial a las economías prósperas y a mejorar la salud, la nutrición y la educación de sus familias. El feminismo no tiene patria, es universal. En la actualidad es un movimiento plural y crítico que surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado conflicto determinado por el hecho de nacer mujer o varón.
Es un movimiento de denuncia y reivindicación, producto del conflicto social que genera una posición de subordinación y desigualdad de las mujeres que se manifiestan social, cultural y económicamente. Las mujeres que vertebran y protagonizan este discurso y la acción colectiva de denuncia quieren contestar a los límites que le imponen a su libertad la sociedad patriarcal, en una dinámica de transformación profunda de la sociedad. La voluntad de actuar colectivamente contra el sistema de prohibiciones y exclusiones que las encierra en identidades impuestas y la necesidad de abrir nuevos horizontes en sus vidas. Esta nueva dimensión, individual, colectiva y universal, le otorga singularidad al movimiento y una enorme fuerza a situarse como referente para muchas mujeres. El feminismo no es un dogma, es un proceso inacabado. El mercado laboral es fundamental para su autonomía económica, a la vez una fuente de sobreexplotación laboral y discriminación social. Lo constatan los siguientes datos. En el Estado español, el salario medio de las mujeres es entre un 25% y un 33% inferior al de los hombres. Su tasa de paro es superior, la de ocupación inferior. Es la búsqueda del máximo beneficio con lo que se ha llamado el sistema sexo-género. En el reparto del trabajo doméstico y de cuidados, el 83% de quienes cuidan a personas dependientes son mujeres. El aumento de la participación masculina en el trabajo doméstico apenas ha sufrido una ligera variación en los últimos 10 años. La conciliación de la vida familiar y laboral parece ser privativa de las mujeres. El fenómeno de la doble presencia en lo público se convierte en un elemento de conflicto y escisión de la propia vida de las mujeres. Una estrategia de cambio real implica también el reparto de trabajo reproductivo con los hombres y la responsabilización del Estado en garantizar recursos públicos en la organización social. El feminismo es también un pensamiento crítico. Sus objetivos de transformación obligan a actuar en el terreno de las ideas a fin de revertir arraigados códigos culturales, normas y valores, así como el sistema simbólico de interpretación y representación que parecen normales comportamientos y actitudes sexistas, que privilegian lo masculino y las relaciones del poder patriarcal. Hoy en día, todavía la Conferencia Episcopal formula un modelo de sometimiento inscrito en la familia tradicional y la negación de la libertad para las mujeres. Aunque en los últimos años empiezan a aparecer públicamente nuevos referentes de masculinidad, a raíz de la comprometida actitud de algunos hombres en el rechazo a la violencia sexista. Se rechaza el determinismo biológico de las teorías que asocian a los hombres con la cultura y a la mujer con la naturaleza. El feminismo actual aporta al conjunto de la sociedad un prisma singular desde el que analizar y ver el mundo, porque son mujeres constituidas en sujetos activos que cuestionan e interrogan a la sociedad y a ellas mismas sobre lo que son, lo que hacen, sobre la organización social y el mundo que los rodea. Y han sido capaces de acuñar nuevos términos: acoso sexual, maltrato doméstico, violencia conyugal, etc., porque nadie es solo mujer. La mujer hoy en día puede participar en las Fuerzas Armadas. En Alemania, las mujeres no alcanzaron un estatus militar completo hasta el año 2000. El primer país de la OTAN en permitir a las mujeres trabajar en submarinos fue Noruega, en el año 2000 también. Un estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en 2014, dice que cerca del 95% de los homicidas en todo el mundo son hombres. ¿Por qué las mujeres, que son el 50% de la población mundial, cometen menos homicidios que los hombres? Nadie sabe realmente por qué. Los criminólogos, los psicólogos, no han sido capaces de dar una respuesta satisfactoria, pero se especula que va desde la testosterona hasta la socialización. La diferencia es impactante. Los homicidios son principalmente un problema de hombres, desde la perspectiva no solo de los perpetradores, sino de las víctimas, y en su mayoría involucra a menores de 30 años. Los homicidios cometidos en los espacios públicos son perpetrados por hombres contra hombres, mientras que en la esfera doméstica, en la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres, asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares.
Mientras que los hombres son asesinados por alguien que ni siquiera conocen, casi la mitad de todas las mujeres víctimas son asesinadas por las personas más cercanas a ellas. Lo que más sobresale desde el punto de vista hormonal es la preponderancia de la testosterona, la cual tiene una relación directa con la competitividad y a veces es el último paso de la competitividad. Pero en los asesinatos de pareja pesan otros factores, no tan biológicos como son los factores culturales, sociales y políticos. Las mujeres socialmente son premiadas por su comportamiento tranquilo, subordinado y pacífico. De los hombres se espera que sean violentos. Los hombres inventaron la guerra desde el Neolítico, desde el surgimiento de las primeras ciudades, del poder y del Estado teocrático. Los varones empiezan a conquistar otros espacios y así inventan la guerra. Los derechos de las mujeres en Oriente Medio y Norte de África siguen estancados. Amnistía Internacional denuncia que los derechos de las mujeres no existen en los países del norte de África y Oriente Medio. Sufren hostigamiento, acoso, torturas y malos tratos, como agresiones sexuales y amenazas de violación. En Yemen carecen de libertad para casarse con quien deseen y algunas son obligadas a contraer matrimonio cuando son menores de edad, a veces con tan solo 8 años. En Arabia Saudí las mujeres no pueden viajar, tener trabajos remunerados, recibir educación superior, ni casarse sin el permiso del tutor o del varón. Tampoco pueden conducir, aunque tengan permiso internacional, con lo que sí pueden hacerlo en otros países. En Egipto se practica la mutilación genital femenina y está prohibido el aborto. Incluso en el caso de mujeres y niñas sobrevivientes de violación o incesto o de embarazos que entrañan grave riesgo para la salud. Un día después del Día Internacional de la Mujer del 2011, 18 mujeres que se manifestaban en Egipto fueron detenidas por el ejército, golpeadas y sometidas a descargas eléctricas. 17 fueron sometidas a registros corporales sin ropa y a pruebas de virginidad, además de ser amenazadas con cargos de prostitución. Varias fueron condenadas a 1 año de prisión por conducta desordenada y obstaculización del tráfico. Las pruebas de virginidad, por cuya abolición Amnistía Internacional hizo campaña, son ahora ilegales en Egipto. Voy a hablar ahora de 2 mujeres que todo el mundo conoce, pero para que veáis un poquito las cosas en común que tienen, que son un poco las injusticias a lo largo de la historia. Os voy a hablar de Morgana le Fay, la hermana de Arturo, el rey de Camelot. Bueno, yo le he dejado ya la ley y yo la literatura, me gusta más. Morgana le Fay y Madame Curie. Imaginaros, 2 mujeres que son tan diferentes, pero veis lo que tienen en común esto. Morgana le Fay, la Fata Morgana, famosa, esta era la hermana del rey Arturo de Camelot. Según la leyenda, esta mujer lo que hizo fue conquistar al famoso mago Merlín para quitarle todos sus poderes y sus encantamientos, y ella quería ser la reina de Avalon, pero claro, estaba Ginebra y le hacía fastidio. Entonces, ¿qué hizo? Según dice la leyenda, conquistó a su hermano, tuvo un hijo con él, Mardoc o algo así se llamaba, y luego dice que mató a su padre y tal. ¿Pero por qué la sacó aquí? Claro, os preguntaré, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Pues muy sencillo, porque había una injusticia con ella. Esta mujer luchó por, de alguna manera, era una mujer sabia, esto lo vemos con lo de las brujas y tal, ahora voy a meterme ahí. Y esta mujer tenía los mismos poderes, la misma sabiduría que otros que se llaman magos, pero ella era bruja. ¿Veis la diferencia, no? El mago, el sabio, el hombre inteligente que ayudaba a los reyes, que le consultaban, y ella, la bruja, porque era una mujer, la bruja, ¿no? La bruja las quemaron, las famosas brujas de Salem, que todo el mundo sabe que además existieron. En el siglo XIX, me parece que es a partir de 1820 o así, en una población llamada Salem, en América, fueron quemadas brujas unas mujeres, porque bueno, se ve que tenían relaciones con el diablo y tal. Y esto es la historia. Por otro lado, vemos cómo esta mujer, esta Morgana le Fay, luego se la intenta dulcificar, bueno, llamándole hada y todo esto, pero ahí está un poco, ¿no?, la cosa. Esto en cuanto a esta señora. ¿Existió o no existió? Bueno, la leyenda artúrica. Pero vamos a algo un poquito, vamos a poner más serio. Madame Curie.
¿Quién no conoce a Madame Curie? Los famosos esposos Curie. Bueno. Madame Curie, una polaca. Esta señora es la primera mujer que le dan 2 premios Nobel, física y química, del siglo XX. Entonces, esta señora, que se nacionalizó luego francesa, yo la saco aquí no porque fuera una gran dama de la ciencia, que también lo fue, muy inteligente, sino porque por el hecho de ser mujer ya tuvo un trato desigual. Primero, no se pudo matricular en la universidad. Pensemos esto. Estuvo en la Academia Francesa, pero nunca pudo ir a la universidad, porque era mujer. Y aparte de todo esto, pasó hasta hambre. Descubre el polonio y el rodio, bueno, lo que es la radioactividad. Luego hay el instituto famoso Madame Curie, 1914, y entonces esta fue una pionera para todo lo demás. Por cierto, la hija también consiguió un premio Nobel, pero bueno, esto no venía a esto. Yo quería decir, no porque fuera inteligente o sabe tal, no, sino porque, fijaos, Morgana Le Fay, Madame Curie, y las dos en desventaja solo por ser mujeres. O sea, discriminadas, todo aquello que de alguna manera, lo he estado comentando hace un ratito, todo lo que ahora nos parece normal, votar, que refiero a las mujeres, votar, ir a la universidad, que si hay médicos, que abogados, que tal, y que esto lo vemos, esto antes era impensable, que si se disfrazaban de hombre para poder ir a la universidad, que no les vieran, que son mujeres, que si se adoptaban un seudónimo masculino para poder escribir, para poder pintar, cuando en realidad era injusticia, porque la obra la habían hecho ellos. O sea, el mérito eran de ellas. ¿Y por qué se tenía que hacer esto? Bueno, pues porque estaba así la cosa y entonces, pues, de alguna manera, hay un autor, Schopenhauer, que decía que la mujer era ese animal de cabello largo y cerebro corto. Luego se descubrió que la mujer podía ir a la universidad y era, yo no digo superior porque tontos y tontas las hay en todas partes, pero que también podía ser inteligente, ¿no? Luego ya hablaré de otra cosa, pero en principio os dejo así la interrogación. El techo de cristal es una barrera invisible, muy difícil de sobrepasar, que dificulta que las mujeres, a pesar de tener la misma cualificación y méritos que sus compañeros, accedan a los altos puestos de poder de las organizaciones, la política y las empresas. Se refiere al conjunto de normas no escritas en el interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Su carácter de invisibilidad es resultado de ausencia de leyes y códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación. Son barreras que la mujer tiene que avanzar en la escala laboral, que no son fácilmente detectables, pero suelen ser la causa de su estancamiento. El techo de cristal es una metáfora que designa un tope para la realización de la mujer en la vida pública, generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. Este límite detiene la ascensión piramidal de las mujeres hacia puestos de alta jerarquía e impide su realización personal en la esfera del reconocimiento público. Representa un obstáculo para el crecimiento y presencia de las mujeres en las organizaciones, por lo que es necesario que las empresas impulsen acciones para generar un cambio a favor de la igualdad de género. Son muchos los obstáculos que se presentan en el desarrollo profesional de las mujeres, basados en estereotipos que proceden incluso del entorno familiar y educativo. Por ejemplo, el rol de madre y de ama de casa que se sigue adjudicando casi exclusivamente a las mujeres, con las consiguientes dobles jornadas laborales. La equivocada idea de que somos más propensas al absentismo laboral. La falsa creencia de una falta de capacidad de las mujeres para asumir puestos de dirección. Una cultura masculinizada que obliga a las mujeres a esforzarse más para alcanzar objetivos que a los hombres les son facilitados. Políticas sexistas en el lugar de trabajo, ejemplo, discriminación por embarazo. Disparidades salariales basadas en el sexo. Múltiples prejuicios y asociados a la desigualdad de género. Prejuicios socioculturales que dificultan al hombre aceptar órdenes de una mujer. Esa dificultad para conciliar la vida personal, familiar, frena el ascenso laboral de las mujeres.
un reparto equitativo de las tareas domésticas y una buena medida de conciliación dirigidas tanto a mujeres como a hombres reducirían este techo de cristal. El empresario piensa que los hombres se van a implicar más y a tener menos ausencias en el empleo. Los datos demuestran que la ausencia es similar en ambos sexos, aunque por causas distintas. Aún así, las empresas siguen premiando a los hombres que tienen hijos y penalizan a las mujeres que son madres. En nuestro país, a pesar de que las mujeres son mayoría en las universidades y tienen mejores calificaciones, la mayoría no llega a dirigir las altas esferas de las empresas. Una de cada 3 empresas españolas, medianas y grandes, no tiene ninguna mujer en sus cargos directivos. Las mujeres siguen teniendo que demostrar el doble que los hombres para ascender en la vida laboral. Las estructuras jerárquicas de las organizaciones públicas y privadas se rigen por reglas masculinas y el prototipo de empleado ideal sigue siendo un varón. La designación para ocupar puestos directivos no se hace por méritos, sino por elección, y tiene mucha influencia las redes sociales que los hombres desarrollan dentro de las organizaciones, pues una parte importante de esos acuerdos se toma fuera de los horarios de trabajo. Todavía predomina el estereotipo que relaciona al hombre como directivo y se considera que la mujer no puede serlo porque le falta capacidad de mando y autoridad. En el ámbito personal, las mujeres enfrentan obstáculos internos relacionados con baja autoestima, inseguridad, culpabilidad, perfeccionismo y miedo, consecuencias de la estructura social y la educación sexista y androcéntrica. Uno de los mayores problemas de la trayectoria profesional de la mujer es generado por la elección que tiene que hacer entre su vida personal y laboral, toda vez que la misma cultura organizacional pugna porque el personal que pretenda escalar la estructura piramidal realice una cesión completa de la vida personal. La falta de oportunidades para las mujeres tiene como consecuencia la pérdida de talento en las organizaciones. La creatividad, visión y gestión han comprobado ser benéficas y generar resultados para las compañías. Las empresas líderes demuestran su compromiso con la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia cuando establecen igual remuneración por trabajo de igual valor. Al desarrollar medidas contra el hostigamiento o acoso sexual en el ámbito laboral, al facilitar el balance entre la vida familiar y laboral de su personal e involucrando activamente a los hombres. También en el siglo de la mujer debemos luchar para erradicar la prostitución, que es una manera de violencia contra la mujer. Es necesario impulsar desde los gobiernos medidas afirmativas que permitan avanzar en el quiebro del techo de cristal y lograr una sociedad más justa y equitativa, a fin de conseguir que el principio de igualdad entre hombres y mujeres sea no solo formal, sino efectivo. Muchas gracias por su atención. Vamos a hablar del ámbito espiritual en relación a lo que sería la mujer. Y lo mal que se ha tratado. Estaban los puestos dentro de la iglesia, no por los hombres, ni mucho menos. El ámbito, por ejemplo, vemos el adulterio. Fijaos el adulterio solamente. Adulterio, ¿qué era? Pues que una señora que estaba casada se iba con un señor, ¡pum!, delito. Además de pecado. Pero el hombre no. El hombre se podía marchar con otra señora y si no lo cogía sin fraganti, ahora nos da risa, ¿verdad? No lo cogía sin fraganti, no pasaba nada. ¿No lo veis un poco injusto? Oye, ¿y sabéis por qué era? Por los hijos. Porque la mujer tenía los hijos y entonces salían bastardos. Y esto era. Evidentemente hablaba de lo espiritual. Dios no quería esto. Yo creo en Dios y lo digo. Dios no ha querido esto para la mujer ni para el hombre. El hombre y la mujer son responsables iguales. Iguales ante Dios, lo mismo. ¿Sabéis que siempre se culpabiliza a Eva por lo del pecado original, lo de la manzana y tal? Pues que yo sepa, Adán no le obligó. Él cogió y comió. Por lo tanto, ha habido esta cosa de que siempre la culpa y tal. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando viene Jesucristo a la tierra, el cristianismo, en contra de lo que parece, elevó a la mujer al mismo lugar que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer estaba discriminada completamente. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia? Y lo digo claro, muchos de la Iglesia católica, hombres, lo que decía ella, iban sometiendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque si era más fácil.
dominarlas. Entonces esto es una injusticia, el adulterio y otras leyes que hemos visto, esto es injusto, pero esto no lo quiere Dios, esto lo quieren los hombres. Y voy a terminar diciendo una cosa para que no... Siempre se dice, este conflicto, porque el feminismo radical tampoco es bueno, vamos a poner una hora de hombres, no, iguales cada uno lo suyo y tal. Este conflicto que hay entre el hombre y la mujer, que no viene más del que no somos buenos ninguno, y que intenta enfrentarnos siempre, que si el hombre, que si la mujer, que si lucha para aquí, para allá y tal, esto es algo que no entendemos y que se podría entender de la siguiente manera. No es que nosotros tengamos que entendernos, sino que tenemos que querernos. Que querernos, nada más. No que yo tenga que entender al hombre, sino quererle. Eso es lo bonito. Entonces, hasta que no terminemos con el mal, en el sentido de que todos somos malos, ¿qué viene por todo esto? Y todo viene, efectivamente, de ese que el hombre ha tratado pues a la mujer como si fuera, en vez de tratarla como una compañera, como una ayuda, que es como tiene que ser. Aquí hay hombres y hay mujeres, y no nos tenemos que llevar a nadie mal. Necesitamos padre y madre. Los hijos necesitamos padre y madre. Los dos son necesarios para nosotros. Es normal. Y el que se queda sin padre o sin madre, que es una desgracia, pues bueno, pues tendrá que tener una ayuda. Yo pongo el pensamiento, ¿no? Que sí, que es verdad, que es necesario, que ha sido necesario, por desgracia, todo esto que han tenido que hacer muchas mujeres, pues para que se consiguiera que votaran, para que se consiguiera que estudiaran. Eso estaba bien, yo no digo que no. Pero no llevarlo a tal extremo que al final, ¿dónde vamos a ir? A una radicalización que no nos va a hacer ningún bien a nadie. No, necesarios somos todos. ¿Por qué no nos podemos querer unos a otros? Eso es más bonito. Ya está. Ya decía que tenía mucho que contarnos. Agradecer a nuestras compañeras de mesa. Nos ha ayudado a conocer un poco más a la temática de aquellas mujeres de aquella época que sufrieron, lucharon, pero creo que todavía tenemos que luchar mucho más para conseguir, y sobre todo luchar para no perder lo conseguido, que creo que es importante. ¿Por qué cuesta tanto a las mujeres llegar a cargos de responsabilidad? El techo de cristal. Por lo mismo. Yo creo que es un camino largo, que no sé cuándo llegaremos Porque no interesa. a su final, pero que creo que continuemos la lucha y ya está. Vamos a cerrar ya el tema, porque ahora tenemos una actuación musical de María Muñoz, la voz del Mediterráneo. En primer lugar, quiero romper una lanza porque hay hombres maravillosos, que no todos han sido así de malos en la historia. Tenemos hombres estupendos, afortunadamente, cada vez más, porque las mujeres y los hombres educan a sus hijos muy bien y cada vez más. Y apostemos por la educación, que creo que es el futuro de cualquier sociedad, una educación que haga que nos sintamos iguales. Si nos sentimos iguales, la gente nos ve iguales. Entonces empieza por ahí. Y después también intentar acordarnos un poco de las personas, las mujeres de una edad como la nuestra, que somos aún más olvidadas todavía que el resto de mujeres. O sea que, y los más mayores. Ahí todavía tenemos un hándicap muy grande para poder solventar. Pero bueno, estamos en el camino y ya está, y que la vida es maravillosa y vamos a intentar ser cada vez más felices. Bueno, yo soy compositora y una de las canciones que compuse dedicadas a las mujeres se llama A la Madrina, ya la hice en 2015, está dedicada a todas las mujeres en general, pero sobre todo a esas que todavía no se sienten lo suficientemente especiales, porque, amigas, somos especiales, somos la hostia.
Este no es el tiempo de las maravillas, este no es el mundo de nunca jamás. Dale tiempo al tiempo, cura tus heridas, porque esas cosas malas no volverán. Piensa que es tu día y la gran estrella, en ese momento tan solo eres tú. Mírate al espejo, siente y date cuenta que esa mujer bella también eres tú. Aunque te falte el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, y te sobre el olvido, un nuevo amor te vendrá, olvidando el olvido. Aunque te falte el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, y te sobre el olvido, un nuevo amor te vendrá, olvidando el olvido. Eres la princesa de este lindo cuento, y los cuentos siempre acaban bien. Sé tu propia estrella, sé tu hada madrina, sé como tú eres que todo irá bien. Sécate ese llanto y sonríe a la vida, siempre hacia adelante sin mirar atrás. Quiero que esta